Luis Ignacio Cosilla Sánchez, y en esta ocasión les hablaré acerca de los usos y aplicaciones de diferentes materiales en las industrias. Como primero tenemos industria básica y metalúrgica. La industria básica es la encargada de la extracción de la materia prima, que son utilizados para la fabricación de productos elaborados por la industria de la transformación. Este proceso inicia en la búsqueda de yacimientos minerales para después explotar los suelos minerales y darles un proceso para tener la materia prima pura. Este proceso consiste en moler, lavar, fundir y refinar el metal para obtenerlo en su forma pura. Como siguiente tenemos el proceso metalúrgico por polvos, que es un proceso utilizado en la industria metalúrgica, que consiste en transformar el metal extraído de las minas en láminas de metal, para que la industria de la transformación los utilice luego para la fabricación de productos. Este proceso por medio de polvos consiste en tener como materia prima polvos y otros aditivos como lubricantes y aleantes, que facilitarán y permitirán el compactado o el prensado. El primer paso es la mezcla, que consiste en juntar todos estos materiales para ser homogeneizados y ser puestos en nuestro molde para que sea compactado y luego sinterizado por medio de altas temperaturas que harán movimientos en los átomos para que estos se unan y dando así las propiedades que debe tener nuestra forma final. En algunas ocasiones, antes de dar nuestra forma final, podemos dar tratamientos como tratamientos térmicos que ayuden a dar otras propiedades a nuestra herramienta o a nuestro objeto a crear. Este proceso es muy utilizado en herramientas como rodamientos, herramientas de corte, guías de válvulas, filtros, etc. El proceso siderúrgico es un proceso utilizado en la industria siderúrgica. Esta industria se encarga de la transformación solamente del acero. Este proceso se da en altos hornos, donde se produce el arrabio. El mineral de hierro se somete a un ofibado donde se seleccionan los trozos del tamaño adecuado. Un carbón especial llamado carbón de coque se usa como agente reductor y calefactor. Como fundente básico se utiliza caliza y como fundente ácido el silicio. De este proceso se obtiene entonces el arrabio, que es nuestro producto principal, que contiene 95% de hierro, 3.5% de carbono y porcentajes menores de otros elementos. Y también se obtiene un residuo que se llama escoria, que se usa como firme de carreteras y en la fabricación de cementos. La industria petrolera y petroquímica. La industria petrolera es la industria que se dedica exclusivamente a la extracción y separación del petróleo y sus derivados, como el gas natural por ejemplo, que la industria de la transformación utilizará para la elaboración de los productos derivados de este, mientras que la industria petroquímica se refiere a la extracción, separación, refinación y obtención de distintos productos derivados del petróleo. Es una industria muy completa y es considerada una de las industrias más importantes en el orden mundial. A continuación tenemos un diagrama que explica los procesos que se le puede hacer al petróleo para obtener algunos de sus derivados. Por ejemplo, tenemos que mediante la extracción con disolventes y la cristalización del petróleo se pueden obtener ceras, lubricantes y grasas. Mediante la pirólisis catalítica y el reformado se pueden obtener el gasoil queronoso, los combustibles industriales, y mediante la recuperación de vapor y la alquilación se obtiene la gasolina. La industria metalmecánica es la industria en la cual los materiales metálicos y polímeros predominan en la fabricación de máquinas, aunque también estas máquinas son utilizadas para fabricar herramientas, como son tornillos, piezas de metal, tuercas, entre otros. Sus inicios están en la Edad de los Metales, que es el periodo que siguió a la Edad de Piedra, durante el cual el hombre empezó a usar útiles y armas de metal, que comienza antes del quinto milenio antes de Cristo y acaba
con la entrada en la historia. En esa edad de los metales está la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro, que comenzó después de los años 800 a.C., que fue muy utilizado en esos años principalmente para herramientas agrícolas y artesanales. En esta industria, como lo mencioné anteriormente, la maquinaria está elaborada o fabricada con materiales metálicos, pero también llevan partes de materiales polímeros, que se encuentran en tableros de control o en botones de encendido. Esas máquinas pueden ser afiladoras, cizallas, cepillos, dobladoras de láminas, fresadora horizontal o vertical, prensas de fricción, tomos, taladros, etc. Industria de componentes eléctricos y electrónicos. Esta industria es la encargada de la fabricación de componentes eléctricos y electrónicos, en su mayoría fabricado con metales, materiales cerámicos y plásticos. Como sabemos, los metales son utilizados por su gran capacidad de conducir electricidad, la mayoría, mientras que los materiales cerámicos y plásticos son para lo contrario, para aislar la electricidad. Por eso dice que se suelen encapsular generalmente en un material cerámico o plástico y terminar con patillas metálicas, que son las que van a conducir la electricidad. Están diseñados para ser conectados entre ellos mediante soldaduras o circuitos. La creación de esta industria se debió a la necesidad de materiales semiconductores y válvulas para ser utilizadas en la rama de la electrónica. Esta industria es una industria nueva comparada con las demás industrias. Por ejemplo, en 1940 ni siquiera se tenía consideración de la industria de la electrónica, pero con el tiempo ha ido creciendo. Los componentes son todos los dispositivos que forman parte del circuito eléctrico y están clasificados según una estructura física. Los discretos son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos o transistores. Y los integrados son los que forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Por eso es que son denominados circuitos integrados. La industria de la construcción. La industria de la construcción es un conjunto organizado de personas y bienes que tienden a realizar los trabajos contratados utilizando mano de obra, calidad en su maquinaria y equipo, así mismo como en sus materiales, y medios financieros con un beneficio óptimo. Los materiales que utilizan se dividen en 5 clasificaciones, que son los pétreos, que pueden ser naturales, extraídos directamente de la naturaleza, o pétreos artificiales, procesados e industrializados por el hombre. También pueden ser cerámicas y vidrios, que se obtienen a partir de la cocción del barro, que puede ser el ladrillo o puede ser el vidrio. Tenemos también los aglutinantes, que es todo aquel material que se endurece al aire libre. Este proceso se llama fraguado y puede corresponder en esta industria al cemento y el yeso. Como cuarta clasificación tenemos los materiales compuestos, que son productos formados por la mezcla de varios materiales y se diferencian fácilmente, como pueden ser el asfalto y el hormigón. Y como última clasificación tenemos los materiales metálicos, que se obtienen a partir de los minerales, que puede ser el aluminio, el hierro y el acero. Estos materiales deben tener ciertas propiedades para ser utilizados en la construcción, como es la densidad,
que la mayoría de los materiales de construcción son de densidad media, la resistencia a la compresión, como pueden ser los materiales pétreos y cerámicos, la resistencia a la tracción, como el acero, que es uno de los más resistentes, la dureza, quiere decir que no se rayan fácilmente, por lo que son muy resistentes al desgaste y a la fricción. Y tenemos también la resistencia a la corrosión, porque aguanta las condiciones medioambientales a las que están expuestas las construcciones. Y también tienen que ser económicos para que la materia prima sea abundante y no sea muy costoso hacer un gran edificio, un puente o una carretera. Por último tenemos la agroindustria, que es una rama de industrias que se divide en dos según esta clasificación: alimentaria. Se trata de transformar productos de la ganadería, agricultura, riqueza forestal y pesca en productos para el consumo, mientras que la no alimentaria transforma materias primas utilizando recursos naturales para realizar diferentes productos. Tiene un campo muy amplio, como el diseño de equipos para industrias o la administración de industrias. E incluso también tenemos los procesos de selección de calidad, por ejemplo, la clasificación por tamaño, embalaje, empaque y almacenamiento de producciones. Para finalizar, haré un análisis de una máquina o de un sistema diferente a las analizadas anteriormente. En este caso, analizaré un brazo robótico que se emplea en distintas industrias, como en la industria automotriz o la industria de ensamblado. Analizaré su estructura mecánica y su cuerpo está formado por una aleación de aluminio duro engrosado, que podría ser también duraluminio, cuyas propiedades son muy útiles, como su baja densidad, su alta resistencia a la corrosión, una gran resistencia mecánica, soldabilidad, aunque tiene poca plasticidad, lo hace tener más dureza. También tenemos otros componentes como engranajes metálicos para sujetar las diferentes piezas de este brazo, y tenemos también una base de acero cuya propiedad principal es la resistencia a la fricción, porque al estar en la base de nuestro brazo lo hace mucho más estable, sin olvidar otras de sus propiedades como la resistencia, su ductilidad o su dureza. Dentro de este brazo metálico, el cerebro de este brazo tiene transmisiones, actuadores y sensores que están hechos de materiales metálicos y de polímeros, como lo analicé anteriormente en la industria de los componentes eléctricos y electrónicos.